Hola, primeramente me presento. Mi nombre es Fernando David Gutiérrez Moncio Torres. El día de hoy les voy a explicar un código en MATLAB en un video. Este código resuelve una calculadora de estadística, la cual, dependiendo de la opción que quiera el usuario que se resuelva, se va a resolver solo eso. Para esto, se va a dividir en tres etapas el código. La primera etapa es pedir la cantidad de datos y los datos para poder almacenarlos en un arreglo. El arreglo es aquella variable que contiene diferentes datos dentro de ella, en celdas. Para iniciar el programa, vamos a explicar la etapa 1, la cual ocupamos tres variables igualadas a 0, una variable que depende del dígito que ponga el usuario y una variable de arreglo. Posterior, se va a iniciar un while. Un while es aquel comando que realiza un ciclo. El ciclo lo va a realizar si la condición que nosotros pongamos se cumpla. Si no se cumple, se va a cancelar el while. En este caso, la condición es x menor a n. Si mientras que x sea menor a n, el while se va a realizar. Cuando x será igual o mayor a n, se va a cancelar el while. Este while tiene tres líneas. La primera es preguntarle al usuario un dato, la cual se va a almacenar en una variable. Posteriormente, la siguiente línea dice datos del arreglo, se va a poner el dígito que el usuario colocó. Y la última línea del while indica un aumento de x. Ya finalizar, se finaliza el while. Posteriormente, se inicia la etapa 2, la cual es la proyección del menú de opciones. Para esto, ocupamos un while especial que dice while opción igual a 6. Esto nos indica que mientras que el usuario no ponga un número igual a 6 o mayor a 6, se va a proyectar infinitamente el while. El while, en este caso, tenemos divs, menú de opciones, divs 1, media, divs 2, moda, divs 3, mediana, divs 4, variancia, divs 5 de versión estándar, divs 6, salir. Eso es el menú de opciones. Después del menú de opciones tenemos una opción, una variable llamada opción, que depende del dígito que ponga el usuario, el cual le está preguntando que del 1 al 6 qué opción quiere. Posteriormente tenemos un switch que depende de la variable opción. Dependiendo qué número coloque el usuario, el switch va a realizar solo esa opción y va a hacer caso omiso al demás código. Por ejemplo, si el usuario coloca el número 3, switch solo va a ser x3 y va a ignorar el 1, 2, 4, 5 y 6. Todo esto corresponde a la etapa 3, el cual es todos los cálculos correspondientes de cada opción. Comenzamos con el case 1, que el case 1 es la media. La media es el promedio de la suma de los números, de los datos, el cual se saca sumando todos los datos y dividiendo con el número de datos. Para esto ocupamos una variable igual a la 0 y 2 a... una variable igual a la 1 y 2 a 0. Posteriormente se va a iniciar un while, el cual tiene una condición y menor o igual a n. Se va a realizar una sumatoria, la cual la sumatoria tiene una variable llamada sum. Se va a guardar esa sumatoria, la cual indica que sum más datos en posición y. El dato es el arreglo que realizamos en la etapa 1 y y es la posición que va a navegar el código para poder hacer la sumatoria. Posteriormente que se hace la sumatoria, se va a aumentar y en 1 para poder navegar en el arreglo.
Posteriormente se finaliza el while y se va a hacer la operación del por medio, la cual es la sumatoria que ya se sacó sobre n. N es el número de la cantidad de datos. Después se va a proyectar el promedio y se va a proyectar la sumatoria de los datos. En el case 2 es la moda. La moda es el número que más se repite. Para esto ocupamos hacer comparaciones. ¿Por qué comparaciones? Porque si en el momento de comparar una posición del arreglo con otra posición del arreglo, si son iguales, por lo tanto es el mismo número y se va a aumentar un contador. Y ese contador se va a ir subiendo mientras que la posición del primer arreglo se va comparando con todo el arreglo, son iguales. Para esto ocupamos una variable igual a 0, en este caso el contador, otra que es el id igual a 0, otro contador max que es igual a 0 y otra variable igual a 1. Posterior a esto se va a iniciar un while que indique que i, mientras que sea menor o igual a n, es igual a, se va a cumplir la condición y se va a iniciar el while. Posterior se va a poner una variable j que se va a estar igualada a i, en este caso que i es igual a 1, y una variable contador que es igual a 0. Posterior se va a colocar otro while. Este while tiene una condición: si j es menor o igual a n, se va a iniciar un if. El if es una comparación de datos, del arreglo de datos en posiciones diferentes. Por ejemplo, la posición en i si es igual a la posición en j. Si son iguales, el contador va a aumentar a 1 y se va a finalizar el if. Posterior se va a aumentar j y se cierra el segundo while. Ya que se cierra el segundo while, se va a iniciar otro if preguntándose si el contador es mayor que el contador max. Y si es así, contador max se va a pasar igual a contador. Posteriormente el id se va a igualar a los datos en posición n y se finaliza el if. Ya que se finaliza el if, se va a indicar que i es igual a i más 1. Para esto se va a hacer para aumentar i. Ya que se aumente i, se va a cerrar el primer while que se abrió. Ya que se realizó estos cálculos, se va a proyectar lo que es el dato más repetido, que es la moda, y cuántas veces se repitió ese dato. Ya que se finalizó el case 2, iniciamos con case 3, el cual los proyecta lo que es la mediana. La mediana es el número que se encuentra en la mitad de la serie de números ordenados de menor a mayor. Para esto ocupamos primero ordenar los números. ¿Y cómo se ordenan? Haciendo un cambio de datos según la posición de dos variables. Para esto ocupamos tres variables, una igualada a 0 y 2 a 1. Posterior a esto se va a iniciar un while, el cual su condición dice: si i menor o igual a n menos 1, si se cumple, realizar la igualdad de j igual a i más 1. Posterior, iniciar otro while que indica una condición que si j es menor o igual a n, realizar un if. Este if tiene una comparación de datos en i si es mayor a datos en j. Y si es correcto, realizar así las siguientes líneas, que es z es igual a datos en i es igual a datos en j. Posterior, datos en j es igual a z. Estas líneas indican el cambio de los datos. Por ejemplo, si el dato en i es mayor a datos en j, entonces tenemos que guardar los datos en i en una variable temporal y pues posterior igualar a i como j. Posterior tenemos que datos en j es igual a z y ya sabemos que z son los datos en i, por lo tanto se realizó el cambio del dato. Posterior a esto tenemos que aumentar en j en una posición
finalizando el if. Posterior se finaliza el while y aumentamos n en una posición. Después de esto se finaliza el primer while que se inició. Posterior de realizar todo esto, se va a proyectar la serie de datos para observar que se ordenó de menor a mayor. Ya que se realizó esto, vamos a proyectar dos medianas. En el caso de que sea impar, en el caso que sea par, se va a proyectar dos medianas, y en el caso que sea impar, se va a proyectar una mediana. Para esto ocupamos el comando ifmod. El ifmod es una comparación de que si los datos, si la división de número de datos entre 2 es igual a 0, el residuo, una disculpa, indica de que es un par. Por lo tanto, se va a proyectar dos medianas, las cuales se van a sacar dividiendo el número de datos entre 2, la cantidad que nos salga y la posición del dato que corresponde la primera mediana. Posterior se aumenta 1 ese dato para poder sacar el segundo dato de la mediana. Ya después de esto se va a proyectar el primer dato y el segundo dato. Y si es falso, si sale diferente a 0, indica que es un impar. Y si un dato, si la cantidad de datos es impar, eso significa que solo tenemos una mediana, la cual se encuentra en la mitad de los datos. Y para poder sacar la mitad de los datos, ocupamos aumentar una unidad, el número de datos, y dividirla entre 2. Esto se puede observar en la línea 76, la cual dice: si no cumple la primera condición del mod, la división de n más 1 sobre 2 es la posición de la mediana. Por lo tanto, los datos, el dato en la posición de div es la mediana, y se proyecta lo correspondiente. Ya que se finaliza el case 3, iniciamos con case 4, el cual proyecta la variancia, la cual la variancia es la sumatoria de la diferencia del dato menos el promedio al cuadrado. Para esto ocupamos sacar el promedio primero, ya que si no se realiza el case 1, si se va directamente el usuario a x4, tenemos que tener el promedio, ya que si no tenemos el promedio no se puede realizar la operación. Por lo tanto, se va a copiar el mismo código de x1 aquí. El código finaliza las primeras líneas, ya que se finalizó. Para sacar el promedio tenemos que igualar una variable a1 o una 0 y tener un nuevo arreglo. Posteriormente esto se va a iniciar un while, como se observa en la fila 91, una disculpa, la cual su condición indica si i es menor o igual a n, realiza la siguiente operación: res es igual a datos en posición n, en este caso es 1, menos promedio. Y el promedio ya se sacó anteriormente en el código. El resultado se va a guardar en el nuevo arreglo que tenemos, y posteriormente se va a aumentar y ya que se realizó sus operaciones, se va a finalizar el while. Posterior se va a igualar una variable a1 y un nuevo arreglo, el cual se va a iniciar un while, como se indica en la fila 98, el cual su condición dice: si i es menor o igual a n, iniciar la siguiente operación: el cuadrado es igual al arreglo de posición n al cuadrado. Como recuerden que el AR en posición n es el dato que se obtuvo las diferencias del dato menos el promedio. Por tanto, ahorita lo estamos elevando al cuadrado,
y el resultado se va a guardar en el nuevo arreglo que tenemos. Después se va a aumentar en i y se va a finalizar el while. Después ocupamos la sumatoria de los cuadrados que tenemos. Para eso ocupamos una variable igual a 1 y iniciar un while que su condición dice: si i es menor o igual a n, realizar una sumatoria que tiene una variable llamada sumQuad, que es igual a sumQuad más quad en y. Y es igual a y más 1. Ya que se realizó esa sumatoria, se finaliza el while. Posterior se va a iniciar dos variables, una igual a 0, otra es igual a n menos 1. Posteriormente se va a sacar una división, el cual dice: si C2 es igual a sumatoria de quad sobre n1, y se va a proyectar la variancia. Recuerden, la variancia es la sumatoria de la diferencia del dato menos el promedio al cuadrado sobre el número de datos menos 1. El n1 es el dato menos 1, el número de datos menos 1, y la suma del quad es la sumatoria de la diferencia del dato menos el promedio al cuadrado. Y tenemos la variancia. Finalizando el x4 tenemos el x5, el cual es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia. Para esto uno pensará: bien fácil, solo pongo la raíz cuadrada de los resultados que ya tenemos. No, ¿por qué? Porque si el usuario se va directamente a x5, no tenemos ese dato. ¿Por qué? Porque el switch hace caso omiso a los demás códigos. Por lo tanto, tenemos que sacar primero la variancia y posteriormente el resultado que sale de la variancia de x5, sacar en raíz cuadrada. Para eso tenemos que copiar y pegar el código que ya tenemos en x4. De igual forma, como ya les mencioné, se tiene que igualar una y igual a 1, promedio igual a 0, sumatorio igual a 0, y se va a iniciar un while, en el cual la condición dice y es menor o igual a n, hace la sumatoria de datos. Posteriormente, como se observa, estamos sacando el promedio. ¿Por qué? Porque también ocupamos el promedio, igual que en el x4. Posteriormente se va a hacer la diferencia del dato menos el promedio, y se va a guardar en un arreglo. Y después se saca el cuadrado de la diferencia y se va a guardar en otro arreglo. Al finalizar eso, se va a sacar la sumatoria de los cuadrados de las diferencias. Ya que se sacó los cuadrados de las diferencias, se va a sacar la variancia de igual forma que en el x4. Y tenemos en la línea 146 desviaciones estándar es igual a square c2. Square significa raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De la variable c2. En la variable c2 se encuentra la variancia. Por lo tanto, podemos proyectar la desviación estándar. Es desviación Por último, ya no ponemos que 6, sino ponemos otherwise. Sería lo mismo que 6, pero en este caso ya no se pone. Como observamos en la opción 6, solo tenemos salir, por lo tanto se va a proyectar solo la palabra bye, ya que se finalizan todos los casos, todos los cases. Podemos finalizar el comando switch, el cual tiene todos los cases. Posteriormente se finaliza el while del ciclo infinito, del while option. Ya tenemos todo eso. Así de fácil de realizar el código para una calculadora de estadística. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Hasta luego.